Buenas noches a todos. Como estarán notando, estoy bastante mal de la garganta. Voy a tratar de forzar un poquito para poder compartir con la mejor voz posible unos pensamientos en la palabra de Dios. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir al libro de los Hechos. Y quiero decir en esta noche que hemos ya compartido lo que es el llamado, primero personal, a la evangelización. Dios nos llamó a todos a extender el mensaje de Dios. Dios nos ha llamado a compartir la palabra de Dios con otras personas. Dios también nos ha llamado a tener un corazón dispuesto a alcanzar a los perdidos. Y algo de eso estuvimos hablando también la otra vez, respecto de cómo se entrega correctamente el mensaje y cómo deberíamos todos tener en cuenta que Dios demanda de todos sus hijos un esfuerzo especial. Y cuando digo un esfuerzo especial me refiero al hecho de que no todos somos evangelistas, no todos tenemos el don de evangelista. De hecho, yo entiendo que no tengo el don de evangelista, pero es algo de lo que no se puede escapar nadie. Y que Pablo le va a decir a Timoteo: haz obra de evangelista. No le dice vos que sos evangelista, haz la obra. Dice, haz obra de evangelista. Y en eso todos podemos ser parte. De hecho, todos somos parte de lo que es el trabajo evangelístico, de lo que es la visión de Dios con respecto a extender la palabra de Dios. Un día hemos sido alcanzados nosotros por la sangre de Cristo, y Dios usó hombres, mujeres, Dios usó cosas. A veces no nos damos cuenta nosotros de los medios que Dios utiliza. Hay gente que conoció al Señor, no sé si alguno habrá conocido al Señor escuchando la radio. No sé si alguno conoció al Señor así. Bueno, yo no sé, gente que conoció al Señor escuchando a hermanos. Por ejemplo, a uno que hace muchos años se escuchaba por Radio Colonia, que era Luis Palau. No sé si se acuerda, uno de los que somos mayores nos acordamos. Y así muchos hermanos más. Hay gente que conoció al Señor por medio de un folleto, ¿no? Leyó un folleto y Dios tocó su corazón. Hay gente que fue, como mi caso, a la escuelita, y un día lo que escuché cuando era un niño, después de muchos años, el Señor usó eso en mi corazón para que yo pueda conocer la verdad del Evangelio. Pero quiero decir esto, hermano, Dios tiene muchos medios. Ahora, la bendición es nosotros poder ser parte de ese medio que Dios quiere utilizar para que lleguemos a todas las almas. Vamos a ir a capítulo 13 del libro de los Hechos. Pasa que conocemos de memoria, pero quisiera tomar algunos pensamientos respecto a lo que sigue, respecto a esta visión de la iglesia, la visión que tenemos que tener nosotros, porque es una visión que lo que busca es alcanzar a otros, no quedarnos nosotros con esta bendición de Dios, no tener la confianza y la certeza y la paz de que un día vamos a estar en el cielo. Y seguramente para más de uno en estos días, todo lo que está pasando en este mundo nos hace pensar que, y esto es una realidad, lo que viene es cada día peor. Y no hace falta, como dije, ir a las fuentes internacionales para darnos cuenta de lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en el mundo. Hoy se traduce en todo el mundo este fenómeno. Un fenómeno de incertidumbre, tanto económica. Hoy se está hablando de que está por quebrar otro de los grandes bancos de Estados Unidos. Hermano, se viene un tiempo terrible. Acá están desesperados por el dólar. Bueno, allá no saben qué hacer con el dólar. En Europa no saben qué hacer con el euro. Hermano, viene un mundo quebrado, roto, donde lamentablemente todo lo que estamos viviendo nos hace entender, primeramente, que el Señor viene pronto, pero que también la iglesia, si bien no va a pasar por la tribulación, porque el Señor lo prometió así, el Señor dijo, y tengámoslo presente, hermanos, cuando uno va a la Escritura, el Señor prometió, y esto lo vemos en la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de fe, yo te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo. El Señor prometió esto, y no es nuestro tema hablar de esto en esta noche, pero que, hermano, tengamos confianza, porque en el mundo van a pasar cosas terribles. Esto que estamos viendo del dengue, bueno, esto es el comienzo de cosas. Ya creíamos que ya había pasado lo del COVID. No, hermanos, se declaró en estos días que hay un rebrote otra vez en Asia. Y lo de la gripe aviar, miren, parecía que estaba del otro lado del mundo. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Y como dije, es el comienzo de dolor. Y la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero, hermano, nos va a tocar un poquitito. ¿Saben por qué, hermano? Porque lamentablemente el Señor tiene que tocar el corazón de los cristianos. Los tiene que tocar. Y hay un versículo que a veces pasamos por alto, pero es una realidad bíblica. ¿Saben cuál es? Dice la Escritura: es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Eso qué quiere decir el juicio? Quiere decir, hermano, que Dios también va a sacudir a su iglesia. ¿Saben para qué, hermano? Para que nos animemos, nos despertemos y entendamos que lamentablemente muchos cristianos viven ahora como si el cielo fuera acá.
y no se quieren ir más de acá. Y tienen su riqueza, tienen sus cosas, tienen su esperanza en las cosas de esta vida. Y el Señor tal vez tenga que tocar el corazón de muchos para que se den cuenta que no es este nuestro destino es el cielo. Y es por eso que ella tiene que renovar su visión. Vamos a leer algunos textos del capítulo 13. Pasamos por alto todo lo que tiene que ver con el comienzo de la evangelización, ¿no? Ya algo nombramos el miércoles pasado. ¿Qué es lo que fue el comienzo de la evangelización, hermano? Básicamente, la visión y la primera vez que el apóstol Pedro utiliza esa llave que Dios le dio para abrir esta salvación grande que tenemos nosotros, la llave del evangelio, ¿no es cierto? Y él va a predicar y vemos que la iglesia comienza a crecer, 3.000, 5.000, bueno, hermanos, era un microestadio lo que había ahí, de creyentes que se habían convertido, pero ¿sabés que el Señor dijo algo? ¿Qué dijo? ¿Me seré testigo? Primeramente, ¿dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que le pasó a los hermanos al principio? Que dijeron, estamos cómodos acá. Y creo que estaban cómodos. Hermanos, miren, yo esto pensaba, ¿no? Hoy cuando venía para acá, yo esto lo vi de refilón, ¿no? Algunos hermanos me van a entender lo que yo voy a decir. Antes iba a las reuniones y teníamos hermanos que cuando exponían la palabra uno se iba conmovido, ¿no es cierto? Había hermanos que uno se iba de la reunión y el Señor me habló, pero te habló en serio. ¿Viste? El Señor nos habló y vos decís, mentira, no te habló nada, pero, ¿viste? Señor, ¿cómo me tocó? Mentira, no le tocó nada, pero antiguamente sí. ¿Y saben por qué era eso, hermanos? Porque había hombres y también mujeres de Dios que tenían una preparación espiritual tan profunda que hacía que cuando daban la palabra, ese mensaje era un mensaje puro, un mensaje que estaba, se contenía todo lo que era el pensamiento de Dios ahí. Por lo tanto, la iglesia era edificada, la iglesia crecía, ¿no? ¿Y qué pasó con el tiempo, hermano? Muchos de nuestros hermanos mayores ya están en la presencia del Señor. Y yo nombré uno acá que pasó por acá, que fue un hombre de mucho reconocimiento, como fue nuestro hermano Don Ángel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ellos ya no están. ¿Qué pasó, hermano? Que el Señor quiere renovar ahora. Vamos, yo voy a decir esta palabra, no es así, pero le voy a decir, Dios quiere renovar su estafa espiritual. Y hermano, vos y yo tenemos que ser parte de esa renovación, ¿no? Tenemos que ser parte de esa renovación espiritual. Y la iglesia tenía que tener una visión, porque se habían convertido, y la iglesia estaba cómoda, porque había pastores, había maestros, pero en un momento dado Dios dijo, no, yo quiero que se extiendan, yo quiero que sigan adelante. ¿Y saben lo que Dios tuvo que mandar? Y por eso cité el versículo anterior. El juicio de Dios comienza por la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que Dios tuvo que usar para que la iglesia empiece a extenderse? La persecución. Y hermano, Dios no creo que mande persecución, aunque hay algunos lugares que sí, quizás pase esto. Pero te digo esto que sí es verdad. Tal vez Dios tenga que sacudir el corazón de muchos para que volvamos otra vez a pensar en esto. Vamos a leer algunos textos, como dije, ya pasó lo de primero los judíos, luego los gentiles, ¿no? Cornelio, el primer convertido gentil. Si bien ya había otros, Cornelio va a ser la punta de lanza de lo que va a ser la evangelización al mundo gentil, o sea, nosotros que estamos acá. Cornelio es el primero, vamos a decir, dentro del tiempo de la iglesia, el primer hermano nuestro en la fe, ¿no es cierto? El primero que tiene el privilegio de decir, yo debo ser el primero, seguramente estará diciendo Cornelio, ¿no es cierto? El primero que recibió a Cristo en el tiempo de la iglesia. Dice, capítulo 13 de Hechos, que la iglesia, verso 1, ¿sí? 13.1 del libro de los Hechos. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Capítulo 13, lo digo otra vez, del libro de los Hechos. Verso primero, lo que vamos a ver acá es que luego de esa persecución, Jerusalén ya era un centro del cristianismo. Pero el segundo gran centro del cristianismo va a estar en esta iglesia que vamos a ver nosotros ahora, que es la iglesia de Antioquía, que es una iglesia que también se va a formar justamente por el trabajo de hermanos que sintieron el llamado. Nosotros decimos soy misionero, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos misionero? Porque habla de salir a una misión. ¿Y cuál es la misión? Extender la palabra de Dios. Pero Dios le va a enseñar a la iglesia, ¿qué cosa? Que si bien muchos habían sido desparramados por el mundo y ya estaban entregando el evangelio por todos lados, la iglesia como tal tenía que tener una visión. Y quizás no sea hoy, pero sí Dios pronto, y yo digo pronto porque creo que el Señor viene pronto también, va a tener que tocar el corazón de alguno de los que están acá, o alguno que se va a sumar,
como dije, para ser parte de ese staff de Dios, de la obra de Dios, ¿no? Y cuando digo esto, digo, todos somos parte del plan de Dios. Pero, ¿saben, hermano? No todos son protagonistas. Hay hermanos que prefieren mirar desde afuera, ¿no? Hay hermanos que prefieren mirar, digo, bueno, pero yo veo lo que hacen los hermanos. No, Dios nos llama a ser protagonistas de esto. Y la iglesia, verso primero del capítulo 13 del libro de los Hechos, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bueno, acá, si ustedes miran el texto, lo que estamos notando es lo siguiente, que en la iglesia, ¿qué es lo que había? Dice, básicamente, profetas, o sea, gente que entregaba la palabra de Dios, y maestros, gente que en ese tiempo, cuando todavía la Biblia no se había revelado de manera completa, había hombres que tenían la responsabilidad espiritual de seguir entregando el consejo de Dios a la congregación. Y dice, y maestros, y acá nos va a dar una lista, y yo le voy a mostrar un detalle chiquitito, ¿no? Pero es importante, porque en la Biblia nada está puesto porque sí. Vamos a leer la lista y vamos a notar un detalle especial en este texto. Miren, dice, y aparece primero Bernabé, uno que nosotros conocemos de memoria, ¿no es cierto? Bernabé, un personaje muy conocido en la Escritura, un hombre de Dios con todas las letras. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién aparece en el último? Saulo. ¿Por qué aparece Saulo al último? ¿Saben, hermanos? Evidentemente los otros eran titanes de la fe. Y Pablo en ese grupo, si bien podríamos decir era parte de ese trabajo espiritual, queda claro que no era él el único protagonista, sino que había otros grandes hombres de Dios en la congregación. Pero ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Que en el verso que sigue vemos la razón por la cual Dios va a llamar en este caso vamos a ver a Pablo y a Bernabé, dice, ministrándose esto al Señor. Acá yo quiero marcar, y me quiero tomar unos minutitos, si bien la hora está pasando rápido, para explicar un concepto que es básico acá, pero que es profundo y tiene que ver con la vida práctica. Cuando dice ministrando, está hablando de hermanos con un compromiso espiritual. Hermano, Dios nos llama a personas que no tienen un compromiso con su obra. No es que yo estoy en mi casa y de pronto va a bajar un ángel, me va a dar un garrotazo y me va a decir, vos vas a empezar a predicar. No, no pasa así. No es que va a haber una visión especial. No funciona así. Dice la Biblia, ministrándoos esto al Señor. Hermano, hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan un compromiso con la obra, que se atrevan hoy a decir, yo quiero ser parte de esto, y que se preparen, y que trabajen. Miren, recién hablaba con Hugo, empezó la escuelita, está la reunión de jóvenes, están los campamentos, está el instituto. Posibilidades y oportunidades para prepararnos para crecer, para ministrar en la obra de Dios y sobre todo, como dice el texto acá, ministrándonos esto al Señor, con un compromiso profundo, no a la obra local como tal, sino al Señor, porque lo que hacemos ¿para quién es? Para el Señor, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los beneficiados? Los hermanos. Cuando entendemos esto, ¿qué estamos diciendo? Yo sirvo a Dios. ¿Quién es el beneficiado? Los hermanos. Y también los que no conocen de la palabra de Dios. Dice el texto, ministrando estos al Señor. ¿Qué va a decir la palabra de Dios acá? Que esto tenía un ministerio activo. Hermano, no existe, ni existió nunca nadie que haya sido llamado a la obra misionera, salvo alguno que quiera ser un parásito, ¿no es cierto?, que quiera vivir, digamos, a costillas de los hermanos, o alguno que de pronto en un ataque de locura personal diga yo quiero ser misionero. No hay forma de que sea llamado a la obra misionera si no tiene un servicio activo en su iglesia. Por lo tanto, hermano, tenemos que pensar hoy en día, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo en la iglesia? Porque según lo que estamos haciendo, es donde Dios nos va a llamar. Mire, hermano, no hay misterios acá, no hay misterios en esto. Yo sé que cuando uno lee esto, dice, ¿esto dice ahí? Sí, eso dice ahí. Dice que ellos estaban sirviendo. Y hermano, Dios va a llamar a hombres y mujeres de Dios para su servicio. A veces nosotros menospreciamos el ministerio de las mujeres, pero hermanas, hay que decir la verdad, el ministerio de las mujeres es el que sostiene la obra de Dios. Si bien los hombres somos los que quizás tengamos la responsabilidad pública, sin el ministerio de las mujeres no existe obra, no es insostenible la obra sin el trabajo de las mujeres. Ahora bien, muchas veces decimos, claro, como generalmente no vemos a la, o mejor dicho, como son los hombres los que tienen que tomar la responsabilidad de tomar la palabra de Dios, es como decimos, las mujeres no se tienen que preparar. No, un error. Hay una necesidad de mujeres de Dios que se levanten, chicas jóvenes, a las que están acá, a todas,
Dios tiene algo para ustedes. Y justamente el texto que me enseña que hay que prepararse. Hay que ministrar, quiere decir, hay que servir, hay que tener un ministerio, hay que tener una responsabilidad en la obra de Dios. Y el texto dice que en el medio de todo esto, dice, y ayunando, ministrando todo esto al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cómo fue esto? Bueno, hermanos, ¿qué pasó acá? Mira, acá no hay ningún misterio también, parece algo raro, ¿no? El Espíritu les dijo. ¿Cómo que el Espíritu les dijo? Sí, hermanos, Dios puso en el corazón de los hermanos de la iglesia, ¿qué cosa? Miren, estas son las personas que van a servir en este ministerio. ¿Saben, hermanos? Le puedo, ya se me está yendo la hora, pero les quisiera comentar algunas cosas que son importantes. ¿Saben? Cuando algo es de Dios, y miren, esto me tomó muchos años aprenderlo, ¿no? Lamentablemente, me hubiese gustado aprender cuando era chico, lo aprendí cuando era grande, y te lo quiero compartir, ¿sí? Porque esto es importante. Uno dice, ¿cómo me di cuenta que algo es de Dios? ¿Cómo me di cuenta que algo es de Dios? Bueno, hermano, hay conceptos que son fundamentales. No vamos a decir todo en esta noche porque no es mi tema, pero te quiero decir esto. Cuando algo es de Dios, Dios manifiesta en el corazón de los hermanos esa voluntad. De tal manera que todos los hermanos terminan diciendo amén a eso. Le voy a contar algo que es muy fácil de entender. Supongamos que dijéramos, Coqui va a ser el futuro anciano de la iglesia, ¿no? Vamos a un ejemplo acá. Hermanos, todos tenemos una opinión diferente de Coqui desde ya. No sé si será algún día así o no, tal vez será vengante, no lo sabemos. Pero quiero decir esto. Cuando algo es de Dios, ¿saben lo que pasa, hermano? Dios va moviendo el corazón de cada hermano. Porque cada hermano, cuando uno está en el Espíritu Santo, o sea, uno vive en el control del Espíritu Santo, va a sentir lo que el Señor siente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno vive en comunión con el Señor, ¿qué pasa? Hacemos coincidir en la frecuencia. Miren, es un ejemplo también de la radio, ¿no? Es como si tuviéramos la misma frecuencia espiritual del Señor. Y por lo tanto podemos escuchar en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere decir. ¿Y qué pasa? Como pasó acá, el Espíritu dijo, ¿saben? Los hermanos que dijeron amén a esto, ¿cómo se iban a oponer? Ahora, supongamos nosotros hoy en día que dijésemos, miren, este es el mejor hermano de la congregación, el más importante, él sostiene toda la obra, ¿no? Si se va él, vamos a tener un problemón. Miren, cuando algo es de Dios, Dios prepara todas las cosas. Y Dios va a tocar el corazón de los hermanos y nadie va a poder decir que no. Aunque a veces no lo entendamos, Dios va a proveer para la necesidad local, pero también para la necesidad que tiene preparada el Señor. ¿Y qué pasó acá? Claro que la iglesia sintió que el apóstol Pablo se fuera. Lo sintió. Pero Dios ya tenía previsto a otros hombres y mujeres que sostenían la obra. Y dice que el Espíritu Santo manifestó ¿qué cosa? Que había que extenderse. Y va a tomar a dos grandes hombres de Dios, como fue Saulo, ¿no es cierto? Acá todavía era su nombre, Saulo, ¿no? Después le van a llamar Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Por eso muchos hermanos, muchos estudiosos de la Biblia piensan que el apóstol Pablo era de baja estatura, ¿no es cierto? No sabemos porque no hay ninguna descripción en la Biblia, pero es una hipótesis que muchos usan para tratar de entender un poco lo que era el apóstol Pablo. Aunque también él dice que él era el más pequeño, también lo dice él mismo. ¿Saben por qué? Porque dice, yo aparecí o me llamaron al final de todo. Yo soy como el más pequeño. Entonces, son hipótesis, hermanos, no sabemos. Pero sí lo que sabemos es esto, que Dios va a llamar. Y hermano, Dios ya está llamando en esta noche. Dios ya está llamando. Uno dice, ¿cómo que Dios está llamando? Sí, Dios llamó y está llamando acá hombres y mujeres para servicios específicos. Hay que preparar el corazón para que Dios use tu vida y mi vida para aceptar ese llamado primero y después para poder ser parte de esto. Dice el verso que sigue, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. Bueno, básicamente lo que está diciendo la iglesia, acorde a este llamado de Dios, lo que va a hacer es lo siguiente, va a decir, nosotros no entendemos todo el llamado de Dios, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a ser parte de este llamado. ¿Saben por qué? Porque tenemos que Dios está haciendo algo. Qué lindo es cuando una congregación siente el llamado de Dios a ministrar en otros lugares. Y esta iglesia, a diferencia de muchas iglesias en el tiempo presente, sintió un doble llamado, porque no fue solamente un llamado a darle uno dice la diestra, ¿no? La mano y chao, andate. No, los acompañaron espiritualmente.
Ahora, en este llamado a Dios lo que estamos viendo, hermanos, básicamente es que la iglesia siente un llamado, la iglesia siente una visión clara sobre esto, pero también lo que estamos viendo acá, hermanos, es que Dios va a empezar a mover el corazón de muchos hombres y mujeres de Dios más adelante, en este camino de la fe. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 4, y en el capítulo 4 de Colosenses nos está hablando de una realidad que ya se había cumplido en ese tiempo, y es que el mensaje ya se había extendido por todo el mundo. Cuando uno mira lo que era el tiempo en el cual comienza a extenderse el Evangelio, lo que va a notar es lo siguiente, hermano, que Cristo no vino en cualquier momento. A veces uno dice, ¿por qué Cristo no vino antes o hace poco? ¿O por qué no vino ahora? Me refiero a su primera vez, ¿no? ¿Por qué vino en ese momento? Hay que entender que Dios, en su sabiduría, ya tenía preparadas muchas cosas. ¿Qué cosas tenía preparada el Señor? Por ejemplo, tenía preparado que en el tiempo de la cautividad de los hebreos, ¿no es cierto?, cuando Nabucodonosor y luego terminan siendo finalmente expatriados de su tierra y de muchos dispersos, Dios a ese grupo que va a quedar, ¿no es cierto?, va a tocar su corazón para que a través de esa dispersión muchas comunidades judías se dispersen por el mundo. ¿No saben qué se llevaron ellos por todo el mundo cuando se dispersaron? No se llevaron plata, no se llevaron oro, ¿qué se llevaron? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es así como 400 años antes de Cristo ya estaba disperso por todo el mundo la palabra de Dios. Y había una versión que se mandó a hacer del idioma hebreo a la lengua que era popular de todo el mundo, al griego, y esa versión se llama Septuaginta. Si uno la quiere buscar en internet la va a encontrar. ¿Saben? Dios ya había preparado el terreno espiritual de tal manera que en todo el mundo gente ya sabía que existía el Dios de Israel, el Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que faltaba? Bueno, en aquel tiempo el mundo era un montón de reinos dispersos. ¿Qué es lo que hace el Imperio Romano? Unifica todo. ¿Qué fue lo que hizo que el Evangelio corriera tan rápido por todo el mundo? Lo que se llama la paz romana, que era que cualquiera en cualquier lugar del mundo romano, por medio de los caminos que eran libres, pudieran circular. Y es por eso que el Evangelio llegó tan rápido a todo el mundo. Pero ¿saben? Acá viene, y acá nos vamos a meter en este texto, ¿no? Cuando uno lee este texto, nos vamos a encontrar con un apóstol Pablo ya a la mitad, mejor dicho, ya casi al final de su vida ministerial. Y cuando lo vamos a ver a un hombre que va a empezar a entender que le quedaba poco tiempo, ¿sí? Le quedaba poquito tiempo. Pronto iba a pasar también por aquella terrible en la cual va a ser ejecutado, y preveyendo él que todo esto iba a pasar, porque hermano, las fuerzas son limitadas, no es lo mismo tener 20 que tener 30, tener 40, tener 50. Es verdad que hay personas que por ahí su cuerpo genéticamente les permite sobrellevar mejor que otros, pero hermano, todos envejecemos. Y es así. Y no solamente envejecemos en lo físico, sino también en nuestros pensamientos, ¿no? Muchas veces, no sé si le pasa a más de uno que dice, ¿sabe qué? Me olvidó, se me pasó por alto. Bueno, a uno le pasa cuando son jóvenes, ¿no? Bueno, lo ideal sería que te pase cuando sos grande ya. Pero saben, hermanos, todos nos vamos desgastando. Y es por eso que, ¿saben cuál era el límite de edad para ministrar en el templo judío? ¿Saben cuál es el límite? Los 50 años. Cuando uno va al Antiguo Testamento, el ceremonial era tan complicado que necesitabas tener mucha lucidez para hacer lo que ibas a hacer. Desde ya que los 50 de la época bíblica no son los 50 de ahora, ¿no? Son tiempos diferentes. ¿Pero qué quiere decir con esto, hermano? El apóstol se dio cuenta de esto. Mis fuerzas se están yendo. Hasta acá llego yo. Ya no puedo hacer más que esto. Y entonces él empezó a pensar en cada uno de sus discípulos, en cada uno de aquellos que habían compartido, que habían sido enseñados por él. Y te digo algo que también es un desafío, hermano, un desafío espiritual. El discipulado. Tiene que ver con esto. ¿Qué es discipulado? Bueno, ya estoy en una hora. ¿Me puedo pasar un minutito? Bueno. ¿Qué es el discipulado según el concepto bíblico? A veces entendemos mal lo que es el discipulado. A veces decimos discipulado le di unos pasitos en un curso, ¿no es cierto? 12 pasos y ya está discipulado. No es así. Cuando uno va a la Escritura, el ejemplo de discipulado, el mayor ejemplo, ¿cuál es? El del Señor. ¿Y discipulado qué es? Es
que es uno, ¿no es cierto? El discípulo es uno que es como su maestro. ¿Qué quiere decir? Que entre maestro y discípulo tiene que haber una cercanía, ¿no es cierto? Uno va tomando del otro la vida, como hizo el Señor. El Señor no les dijo, no les escribió cómo había que orar. ¿Qué hizo? Oraba con ellos. El Señor nos enseñó acerca de la angustia y de la ansiedad, sino que junto a ellos les enseñó a pasar esa situación. Por lo tanto, el discipulado requiere, ¿qué cosa? De una persona madura que siente el compromiso espiritual de capacitar a otro, ¿no es cierto? Y te digo, hermano, para eso no hay edad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, tenemos que decir esto, la vida hoy moderna no es como la de antes, ¿no es cierto? Hoy es todo más rápido, por lo tanto hay que prepararse más. Yo sé que algunos están estudiando en el Müller, bueno, es una buena herramienta, ¿sí? Pero también te quiero decir esto, tenés que prepararte porque tenés que trabajar en la vida de otros. Eso es parte del llamado misionero también. Un solo versículo y cierro con esto. Verso 17. ¿Sí? Vamos a leer el verso anterior para ponernos un poquito en el contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando. Dice, vamos a leer el verso 12 para entender el contexto del verso 17. Se está despidiendo el apóstol Pablo de los hermanos de Colosas, ¿no?, en esta carta. Dice, os saluda Epafras, y acá, bueno, sabemos que Epafras es Epafrodito, ¿no es cierto?, un colaborador fiel del apóstol Pablo, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué oración, ¿no? Dice, yo oro, dice, Epafrodito oraba, para que sus hermanos fueran maduros y completos en la fe. Hermano, esta oración Dios la va a contestar. Dios va a contestar esta oración, como ya la contestó antes. Verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Qué corazón el de este hombre, ¿no es cierto? Un hombre que sentía el llamado a toda la obra de Dios. Miren, trabajaba tan estrechamente con el apóstol Pablo que decía, ¿y cómo están los hermanos en Éfeso? ¿Cómo están los hermanos en Filipo? ¿Cómo están? Vamos a orar por ellos. Y si puedo, los voy a ir a visitar. Y si me da la oportunidad, quisiera acompañarlos. Bueno, este era Epafrodito. ¿Sabe, hermano? Necesitamos muchos Epafroditos en la obra de Dios hoy. Más que nunca. Hombres con un corazón comprometido. Y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. De Demas después tenemos que decir que lamentablemente el mundo lo comió, ¿no es cierto? Como lo comió en el sentido absoluto, ¿no? El mundo, dice, Demas me ha desamparado, ¿no es cierto? Al final de la vida del apóstol Pablo solamente estaba Lucas. Eso lo vemos en 2 Timoteo. Pero hasta ese momento Demas todavía no había probado, ¿no es cierto?, el sabor de lo que el mundo da, y por lo tanto acá es nombrado como un hermano fiel. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a las iglesias que están en su casa. Bueno, acá vemos también, básicamente, como muchas de las iglesias del Nuevo Testamento comenzaron con obras, nosotros decimos obra casera, obras en distintos lugares, en casas. Y dice el texto además, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea le sea también leída a vosotros. Bueno, aquí hay una carta que la Biblia dice que está perdida, nosotros no la tenemos, pero existe, en la carta de la Odisea. No la Odisea del Apocalipsis, sino una carta que el apóstol Pablo le escribió a la Odisea, como escribió muchas. Pero el verso 17 es lo que yo les quiero dejar esta noche, ¿sí?, como una reflexión final. Dice, decid al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Le dice a Arquipo, mira, Arquipo aparece una sola vez en la Escritura, está en, si alguno se acuerda, ¿dónde aparece Arquipo otra vez en la Biblia? ¿No se acuerdan? Bueno, está en la carta de Filemón. Y el apóstol Pablo lo llama compañero fiel, ¿no es cierto?, uno de sus colaboradores. Pero acá pasó algo. No sabemos qué pasó. No dice qué pasó. Hermano, ¿nunca te desanimaste en la obra de Dios? ¿Nunca te pasó que te dijiste, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Nunca te pasó que dijiste, me pasa todo cuando vengo a la iglesia? ¿Nunca te pasó que dijiste, ¿para qué vengo si estoy solo?
¿Nunca te pasó en tu corazón que diga, mira, me pasó? Hay algunos que son enamoradizos y justo la chica que no... Y me desanimé, ¿viste? ¿Cuántos han apartado por culpa de que... Muchos, ¿eh? ¿Cuántos hay, no? ¿Cuántos hay que por ahí le pasó a varones que dijeron, che, la chica que yo quería no me dio bolilla? Y así podríamos nombrar 1.000.000 de situaciones que todas son posibles y que nos desaniman. Y que muchas veces nos han desviado de la fe, una mala decisión. A veces sí, te dio bolilla la chica o el chico que vos querías, pero eso no era de Dios y terminó mal. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos desvían del camino? Pero el apóstol Pablo le va a decir, mira, Arquipo, vos recibiste un ministerio del Señor. Cumplilo. Hermano, te digo en esta noche, todos los que estamos acá tenemos Cristo en el corazón, recibimos un ministerio del Señor. Todos. Todos. No hay ninguno que no reciba un ministerio del Señor. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? Ese tiene que ser tu llamado este año. Cumplir ese ministerio, eso que Dios preparó para tu vida. Pues sabés, Dios preparó, dice la Biblia, de antemano las obras que vamos a hacer. Dios ya las tiene preparadas. Me toca descubrirlas a mí. Dios ya las tiene preparadas. Le dice, mira, Arquipo, cumplí el ministerio. ¿Saben para qué sirvió esto? Para que Arquipo se despierte y diga, no voy a perder el objetivo de mi vida. Dios me llamó a servirle. Dios me llamó a tener un compromiso. Dios me dio esto. No sé qué sientas en tu corazón que Dios te dio en tu vida. Pero si vos lo dejás de hacer, no me estás fallando a la iglesia. No le estás fallando a los hermanos. Le estás fallando al Señor. Y el apóstol Pablo se lo aclara. Recibiste del Señor. Hermano, pregunta. ¿Sabés lo que recibiste del Señor? Hay que descubrirlo. Y hay que cuidarlo. Y hay que cumplirlo. Porque de eso vamos a dar cuenta un día. De eso vamos a dar cuenta un día. Que Dios le bendiga. Y una vez más, gracias por la invitación. Y seguramente en algún momento, cuando me vuelvan a invitar, no sé cuándo, volveremos a compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Y nos veremos pronto.